Imagina descubrir, en medio de un trabajo común, que el novio de la boda que fuiste contratada para fotografiar es justamente el hombre que te abandonó embarazada años atrás. Ana Clara creía que el pasado estaba enterrado, hasta que lo ve de nuevo, con otra mujer en el altar, fingiendo que nada pasó. Pero lo que comienza como un reencuentro lleno de dolor, se transforma en una avalancha de secretos, escándalos y decisiones que pondrán al amor y a la verdad frente a frente. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te hará sentir cada emoción, desde la rabia hasta la redención. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer cada vez más historias. El sonido de las ruedas del taxi se detuvo frente a la imponente mansión, como si el mundo hubiera decidido, en ese instante, contener la respiración. Ana Clara se ajustó la correa de la cámara al hombro, sintiendo el peso familiar del equipo y, al mismo tiempo, el peso invisible de las decisiones que la trajeron hasta allí. El portón de hierro forjado reflejaba la luz dorada de la tarde y la fachada blanca brillaba como una promesa distante de éxito. Aquel no era solo un trabajo más, era la oportunidad de su vida. Había pasado años luchando contra las cuentas atrasadas, las noches sin dormir, la soledad. Como fotógrafa autónoma, vivía de eventos pequeños, cumpleaños, bautizos, sesiones improvisadas. Pero aquella invitación, aquel contrato, era diferente. Una boda de una pareja de la élite, pago generoso, oportunidad de nuevos clientes, estabilidad por algunos meses. Era finalmente la oportunidad de garantizar un futuro mejor para Sofía, su hija, su mundo entero. El corazón latía aceleradamente, no solo por la expectativa, sino también por la gratitud. ¿Cuántas veces había soñado con ser reconocida por su talento, no por la lástima de alguien? ¿Cuántas veces creyó que su mirada podría capturar más que imágenes, que podría registrar almas? Respiró hondo, enderezó su cuerpo y caminó por el jardín de la entrada. Cada paso sonaba como un recordatorio de que, por mucho que la vida hubiera intentado derribarla, ella todavía estaba allí, viva, digna, fuerte. Al cruzar las grandes puertas de cristal, fue recibida por una organizadora de bodas impecable, de sonrisa profesional y habla rápida. «Ana Clara, ¿verdad?», preguntó la mujer, sosteniendo un portapapeles. «Sí, vine para la sesión de fotos preboda». «Genial. Los novios están en el salón principal». «Ah, y felicidades por tu portafolio. Tu mirada es sensible». A la novia le encantó. Ana sonrió ligeramente, un poco incómoda. Sensible era una palabra que escuchaba desde siempre, y no siempre como un cumplido. A veces, la sensibilidad dolía más de lo que ayudaba. El pasillo principal de la mansión era un espectáculo de opulencia. Cuadros dorados, suelo de mármol, arreglos florales que parecían recién esculpidos por la naturaleza. Ana intentó ignorar el nerviosismo. Ajustó la lente, probó la luz, fingió control. La cámara era su escudo. Detrás de ella se sentía segura, invisible, casi intocable. Pero cuando entró en el salón principal, el destino, cruel y preciso, decidió apretar el gatillo de la sorpresa. Allí, de espaldas a ella, estaba el novio. Traje gris, postura impecable, la mano apoyada en el respaldo de una silla. Se dio la vuelta y el tiempo caprichoso decidió detenerse. Luis. El nombre cruzó su mente como un rayo. Le faltó el aire, el cuerpo se congeló. Era él, el hombre que amó como quien respira y que desapareció de la misma forma, rápido, silencioso, dejando atrás un eco de promesas rotas y una vida creciendo dentro de ella. Parecía él mismo y, al mismo tiempo,
completamente diferente. El cabello un poco más corto, la mirada más fría, el semblante marcado por un cansancio que ella no reconocía. El traje le caía perfectamente, pero los ojos seguían siendo los mismos, verdes, intensos, imposibles de olvidar. El shock fue mutuo. Por un breve instante, el mundo pareció doblarse entre pasado y presente. Ana se quedó paralizada, el corazón descompensado, la respiración atrapada en la garganta. Luis parpadeó, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Ana, susurró casi sin voz. El sonido de su nombre en su boca fue una navaja. 5 años sin escucharlo y, aún así, bastó una palabra para reabrir todas las heridas. Antes de que pudiera reaccionar, la organizadora de bodas, ajena a la tensión que se formaba, sonrió entusiasmada. «Ah, genial. Ana, este es el novio, el señor Luis Almeida». Se giró hacia él. «Esta es la talentosa fotógrafa que registrará la sesión». El mundo giraba a cámara lenta. Ana forzó una sonrisa, apretó la cámara en sus manos, como si fuera su última defensa, y respondió. «Un placer conocerlo, señor Almeida». El tono formal fue un golpe quirúrgico. La expresión de él vaciló, pero ella no le dio tiempo de reaccionar. «¿Dónde puedo empezar las pruebas de luz?», preguntó, mirando alrededor. Profesional, impersonal, fría. La organizadora de bodas señaló al jardín trasero. «Afuera. La novia debe llegar en instantes. La novia». La palabra resonó dentro de Ana como una sentencia, y minutos después, la sentencia cobró rostro. Vanessa apareció en el salón con el brillo de quien nació para ser observada. Cabello pelirrojo en ondas perfectas. Un vestido color marfil que abrazaba su cuerpo con elegancia. La sonrisa era amable, pero calculada. El tipo de amabilidad que mide el terreno antes de pisar. «¿Así que esta es la fotógrafa?», preguntó, analizando a Ana de arriba abajo. «He oído hablar muy bien de ti». «Me alegro», respondió Ana, educada. Vanessa se acercó a Luis, posando su mano sobre el brazo de él con naturalidad. El gesto era simple, pero denotaba posesión. Un recordatorio silencioso de que aquel hombre ahora era de ella. Ana respiró hondo. Se tragó la amargura que subía por su garganta y sonrió de modo casi profesional. «¿Podemos empezar?». Vanessa asintió y la sesión comenzó. Mientras Ana ajustaba el encuadre, observaba la lente y observaba a la pareja posando bajo la luz dorada, algo dentro de ella gritaba. Cada clic era una confrontación entre lo que fue y lo que nunca más sería. Las memorias se mezclaban con la imagen que la lente capturaba. La sonrisa de él, las manos de ella, el toque contenido de quien no podía demostrar. Por un instante, mientras Vanessa se alejaba para retocarse el lápiz labial, Luis dio un paso adelante. Su voz, baja y vacilante, atravesó el aire como un hilo invisible. «No sabía que serías tú». Ana no levantó los ojos de la cámara. «Ahora lo sabes». Él intentó decir algo, pero el regreso de Vanessa lo hizo retroceder. Y en aquel breve movimiento, Ana lo vio todo. El hombre dividido, el amor que un día existió y el abismo que ahora los separaba. El sol comenzaba a ponerse cuando la sesión terminó. Vanessa elogió el trabajo, estrechó la mano de Ana y sonrió. «No puedo esperar por las fotos». Ana le devolvió la sonrisa con el profesionalismo que aprendió a usar como armadura. «Las enviaré lo antes posible». Mientras recogía el equipo, sintió la mirada de Luis quemando su espalda. Ella no se giró. No podía. Todo su cuerpo temblaba, pero el rostro se mantenía firme. Al salir de la mansión, el aire frío de la noche pareció devolverle el aliento. Caminó hasta el coche, respirando hondo, intentando alejar el vértigo. Le sudaban las manos.
Las piernas parecían no obedecerla. Dentro del coche, miró su reflejo en el retrovisor. El rostro pálido, los ojos llorosos. «Vas a aguantar», se susurró a sí misma. «Siempre aguantas». Adentro, Luis seguía parado frente a la ventana, observando cómo el coche se alejaba. La voz de la organizadora de bodas resonaba de fondo, pero él no escuchaba nada. En el reflejo del cristal, vio su propio rostro, el mismo de 5 años atrás, solo que ahora marcado por el arrepentimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió lo que era sentir miedo. No de perder estatus, dinero o nombre, sino de haber reencontrado a la única mujer que realmente amó. Demasiado tarde. La puerta del apartamento se cerró con un golpe seco y el sonido resonó como el punto final de una frase que ella aún no quería leer. Ana Clara se apoyó en la madera fría, respirando con dificultad, intentando contener el temblor de sus manos. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, y todo su cuerpo aún vibraba con el impacto de lo que acababa de suceder. Durante 5 años, imaginó cómo sería reencontrarse con Luis, y en todas las versiones posibles, ella era fuerte, indiferente, inquebrantable. Pero la vida real tenía otro sabor, un sabor amargo, salado por los recuerdos. El pequeño apartamento estaba sumergido en la penumbra, iluminado solo por la luz suave de la lámpara de la sala. Encima de la mesa, una pila de cuentas se mezclaba con juguetes infantiles y una taza olvidada de café frío. Y allí, en medio del caos doméstico, Ana sentía que su vida era un mosaico de pedazos remendados con coraje y cansancio. Desde el dormitorio, una vocecita soñolienta rompió el silencio. «Mamá, ¿llegaste?» Ana se enderezó, forzando una sonrisa que el corazón no acompañaba. «Llegué, mi amor. Ven aquí, Sofía». La niña apareció en el pasillo con el cabello despeinado y el pijama rosa arrugado, arrastrando su osito de peluche favorito por el suelo. Corrió hacia ella y se colgó de su cuello, esparciendo el perfume dulce de la infancia. «Te dibujé hoy», dijo con entusiasmo. «¿Quieres verlo?» Ana se sentó en el sofá, acomodando a su hija en su regazo. Sofía mostró un papel de colores, donde 2 figuras de la mano sonreían bajo un sol grande y amarillo. En la esquina, una tercera figura un poco alejada sostenía un pincel. «¿Qué es esto?», preguntó Ana, señalando al hombre del dibujo. «Es el señor que pinta los sueños». El pecho de Ana se oprimió. El señor que pinta los sueños. Así era como Luis se hacía llamar cuando los dos vivían de promesas y tinta. El destino, irónico como siempre, había puesto ese recuerdo en la boca de su hija. Besó la coronilla de la niña y susurró: «Está hermoso, mi artista». Después de que Sofía se durmiera en el sofá, Ana se quedó mirando el dibujo, perdida entre el pasado y el presente. Recordó cómo conoció a Luis, un artista apasionado que creía que el amor podía ser simple, que decía que los sentimientos verdaderos no necesitaban lujos, solo verdad. Y por un tiempo, ella también lo creyó. Pero lo que quedaba ahora era el vacío que él dejó. Un agujero en el tiempo donde antes había promesas. El celular vibró sobre la mesa, sacándola del trance. Era un mensaje de su amiga Elena. «¿Y bien? ¿Cómo te fue en la sesión?» Ana dudó. Sus dedos flotaron sobre la pantalla. Escribir la verdad parecía revivir el dolor. Aún así, tecleó. Era él, Helena. El teléfono sonó segundos después. «¿Quién él?», preguntó su amiga, ya presintiendo la respuesta. «Luis. El novio es Luis». Al otro lado de la línea, el silencio fue casi un grito. «Dios mío, Ana», murmuró Elena, incrédula. «¿Después de todo lo que te hizo?» «Casi me voy cuando lo vi», confesó con voz temblorosa. Pero si hubiera huido, él habría ganado de nuevo.
No puedo seguir viviendo como si todavía fuera la niña que él abandonó. ¿Y qué te dijo?, preguntó Elena, cautelosa. Ana soltó una risa sin humor. Nada que cambiara lo que hizo. Me miró con esa misma mirada, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero pasó, Elena. Y yo ya no soy la misma. La amiga suspiró. Aún sientes algo por él, ¿verdad? Ana se quedó en silencio. La respuesta estaba escrita en los ojos llorosos que veía reflejados en el cristal de la ventana. Siento todo lo que no quería sentir. Rabia, dolor, nostalgia. Y eso me asusta. Helena, con tono firme, intentó reconfortarla. Entonces transforma ese miedo en fuerza. Haz de este trabajo el mejor de tu vida. Muéstrale que ya no lo necesitas para estar completa. Ana sonrió con amargura. Hablas como si fuera fácil. Nunca lo es. Pero siempre has sido más fuerte de lo que crees. Después de la llamada, el apartamento volvió a sumirse en el silencio. Ana fue al dormitorio, se cambió de ropa y se quedó un rato parada frente al espejo. Las ojeras denunciaban el cansancio, pero había algo nuevo en su rostro. Una determinación fría, casi terca. Esa noche soñó con el pasado. Soñó con el pequeño estudio, con el olor a pintura fresca, con sus manos sucias de color tocándole la cara. Despertó con los ojos llorosos y la sensación de que el tiempo estaba intentando devolverle algo que no sabía si quería más. Al otro lado de la ciudad, mientras el sol nacía perezosamente, Luis contemplaba su propio reflejo en la ventana de su oficina. Las horas habían pasado, pero él seguía allí, inmóvil, con el saco tirado en el sofá y la mente hirviendo. La imagen de Ana no salía de su cabeza. La misma dulzura, la misma fuerza. Pero había algo nuevo, una frialdad que lo hería más que cualquier palabra. Y por más que intentara concentrarse en la boda, en el futuro planeado, sentía que el pasado lo llamaba. Vanessa apareció en la puerta, impecable, con el cabello arreglado y el perfume caro invadiendo el aire. ¿No dormiste?, preguntó, alzando una ceja. Estaba pensando, respondió él sin disimular el cansancio. ¿En la boda? Él dudó, luego mintió. En el trabajo. Ella se acercó, pasando la mano por sus hombros. Has estado distante, Luis. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Él forzó una sonrisa. Claro que lo estoy, pero la verdad estaba escrita en su mirada. La boda era un escaparate, una construcción de apariencias. Y ahora, con el regreso de Ana, cada pieza de aquella fachada comenzaba a resquebrajarse. Vanessa se alejó frustrada y cuando la puerta se cerró tras ella, Luis abrió un cajón y sacó un lienzo antiguo, cubierto por un paño. Al revelarlo, vio el retrato inacabado de Ana, los trazos aún húmedos, incluso después de tanto tiempo. Tocó el rostro pintado y murmuró, como si hablara con un fantasma. ¿Qué te hice? ¿Qué nos hicimos? El amanecer lo encontró así, solo, arrepentido y atrapado en un recuerdo que el tiempo se negaba a borrar. Y, en otro rincón de la ciudad, Ana también miraba el horizonte, sosteniendo la cámara en su regazo. La lente reflejaba el sol naciente, y ella pensó, tal vez necesito mirar de nuevo lo que me duele, para poder fotografiar lo que me cura. El sol de la mañana nacía suavemente, esparciendo una luz dorada sobre el campo, cuando Ana Clara estacionó el coche frente a la propiedad. El viento traía el olor húmedo del césped recién cortado y el perfume distante de las flores blancas dispuestas a lo largo del camino. La escena era digna de un cuadro, tranquila, perfecta, romántica, pero dentro de ella solo había un vendaval. Ana respiró hondo, tratando de convencerse de que aquel sería solo un trabajo más.
repitió mentalmente como un mantra. Profesionalismo por encima de todo. Pero el corazón, terco, latía a un ritmo que no obedecía a la razón. Cada latido recordaba su nombre. Cada paso la acercaba al pasado. Ella se ajustó la cámara, revisó la batería, ajustó la lente y caminó hacia el jardín principal. Era uno de esos lugares que parecían hechos para ser fotografiados. Un lago espejado, árboles altos y una luz que bailaba sobre los pétalos. El escenario perfecto para registrar el amor de dos novios. Si el novio no fuera el hombre que un día la hizo creer en finales felices. Los empleados se movían apresurados, ajustando flores, colocando reflectores, verificando detalles. El sonido de las risas y las voces se mezclaba con la suave melodía que salía de un violín. Ana observaba todo con una mirada técnica, pero su pecho se oprimía. Allí, cada color parecía burlarse del dolor que escondía. Cuando lo vio, le faltó el aire. Estaba a pocos metros, con un traje claro, con las mangas de la camisa dobladas, el cabello ligeramente alborotado por el viento. Conversaba con el decorador, gesticulando poco, el semblante serio. El mismo hombre que un día pintó el amor como si fuera infinito, ahora posaba para una sesión de fotos que celebraba a otra. Ella se recogió el cabello, ajustó el trípode y se forzó a trabajar. No había espacio para sentir. Vanessa llegó minutos después, como una visión planeada. El vestido azul claro destacaba el tono flameante de su cabello pelirrojo. Caminaba despacio, consciente de cada mirada que atraía. Al ver a Ana, sonrió. Ese tipo de sonrisa que es demasiado bonita para ser sincera. «Ana, querida», dijo con falsa emoción, «no puedo esperar a ver el resultado. Quiero fotos que parezcan eternas». Ana le devolvió un saludo educado. «Haremos lo mejor posible». Vanessa se colocó al lado de Luis, tomándole el brazo con delicadeza. El toque era ensayado, pero Ana lo notó. Él se tensó por un breve instante. «Mírense el uno al otro», pidió ella, ajustando el foco. Naturalmente, como si estuvieran solos. El clic resonó. Luego otro y otro. Cada foto era una tortura. El sonido del obturador sonaba como un compás de dolor, marcando el tiempo que ella intentaba olvidar. Detrás de la lente, Ana se escondía. Allí, entre el ojo y el visor, ella era solo la fotógrafa, no la mujer traicionada por el destino. Pero por más que intentara protegerse, no había defensa suficiente contra la mirada de él. Luis la observaba siempre que podía. Cuando Vanessa se giraba hacia el maquillador, cuando Ana fingía ajustar el encuadre, cuando el viento le alborotaba un mechón de cabello. Y cada vez que sus ojos se encontraban, el mundo entero parecía detenerse. En cierto momento, Vanessa lo notó. Su sonrisa perfecta vaciló. «¿Está todo bien?», preguntó, disimulando. «Sí», respondió él, seco, desviando la mirada. Pero Vanessa lo sabía. El instinto de los celos es más rápido que cualquier razonamiento. Ana, por su parte, luchaba contra sí misma. El profesionalismo exigía frialdad, pero el cuerpo reaccionaba. Las manos le temblaban ligeramente al ajustar la luz. La respiración se le acortaba cada vez que tenía que acercarse demasiado. En un momento, tuvo que corregir el cuello de su camisa. El toque, rápido e involuntario, fue suficiente para reavivar recuerdos que juró haber enterrado. «Listo», dijo, alejándose. «Gracias», respondió él, bajo, casi sin voz, y por un instante, algo silencioso se instaló entre ellos. Un tipo de presencia que ni el tiempo, ni el rencor, ni el noviazgo frente a ella pudieron apagar. La sesión continuó durante horas. Poses, sonrisas, ángulos. Cada clic era un ejercicio de resistencia. Durante una pausa,
Ana se sentó a la orilla del lago, revisando las fotos en el visor de la cámara. El reflejo del agua temblaba a su lado y el viento mecía las flores lentamente. Durante unos minutos, logró olvidar dónde estaba hasta que escuchó una voz detrás de ella. ¿Podemos hablar? Ella no necesitó girarse para saber quién era. Estamos aquí para trabajar, señor Almeida. La formalidad cortó el aire como una cuchilla. Él se acercó más, su sombra proyectándose sobre ella. ¿Tanto me odias?, preguntó con un tono de dolor disimulado. Odiar da mucho trabajo. Yo solo aprendí a seguir adelante. Ella se levantó, manteniendo la distancia. Él la observó por un momento, como si intentara memorizar cada rasgo de nuevo. Intenté olvidarte, confesó en voz baja. Pero hay cosas que el tiempo no borra. Entonces intenta un poco más, dijo ella, firme. Porque para mí, recordar es lo que duele. En ese momento, Vanessa apareció sosteniendo un ramo de flores blancas. Su mirada los atravesó como una hoja de hielo. ¿Está todo bien por aquí?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Perfectamente, respondió Ana, ajustando la cámara. Podemos continuar. Y la sesión se reanudó. Mientras el sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Ana tomó la última secuencia de fotos. Vanessa, cansada, pidió un descanso, y de lejos, Roberto, el hermano de Luis, observaba la escena. Alto, de mirada analítica y voz serena, parecía captar más de lo que mostraba. Se acercó despacio, hablando en un tono que solo Luis oyó. «Todavía tienes el don de meterte en situaciones imposibles, ¿no, hermano?» Luis no respondió. Solo se quedó mirando a Ana, que caminaba hacia el coche. «Ella es diferente», dijo finalmente. Roberto sonrió a medias. «Siempre lo fue. Y tal vez sea exactamente por eso que nunca pudiste olvidarla». Ana escuchó el eco distante de la conversación, pero no se giró. No podía. Cada palabra que escuchaba parecía un espejo roto. Reflejaba algo hermoso, pero imposible de tocar. Cuando terminó de guardar el equipo, miró hacia atrás. Luis seguía allí observándola en silencio. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Él dio un paso adelante, pero ella levantó la mano en un gesto firme. «No», dijo, antes de que él pudiera decir cualquier cosa. Entró en el coche y encendió el motor. El reflejo del atardecer cruzaba el cristal, dorándole el rostro. La respiración le temblaba, el corazón estaba en caos, pero sus ojos tenían algo nuevo, una decisión. Mientras se alejaba, pensó en una única frase. «Tal vez nunca logre olvidar lo que siento, pero puedo elegir qué hago con ello». Detrás de ella, Luis permaneció parado, hasta que el sonido del coche desapareció. El viento agitaba las hojas y el reflejo del agua mostraba su propia imagen. Un hombre que lo tuvo todo, menos coraje. La lluvia comenzó como un susurro, luego creció, golpeando las ventanas con insistencia. El sonido llenaba el pequeño apartamento como una banda sonora melancólica de todo lo que Ana Clara intentaba olvidar. Estaba sentada frente al ordenador, intentando revisar las fotos de la sesión, pero el cursor parpadeante en la pantalla parecía burlarse de su intento de concentración. Las imágenes se alternaban. Vanessa sonriendo, Luis mirando al vacío, sus manos entrelazadas y, detrás de cada clic, había el recuerdo vivo de algo que no murió. Suspiró, cerrando los ojos. Quería dejar de sentir, de recordar, de desear. Quería ser solo la fotógrafa que registra la felicidad de los demás, no la mujer que carga el peso de una historia interrumpida. Pero el dolor no obedece a la voluntad. Desde el dormitorio, la dulce voz de Sofía rompió el silencio. «Mamá, está lloviendo afuera». «¿Al señor que pinta los sueños también le gusta la lluvia?» Ana se paralizó.
El lápiz se le escapó de la mano. El señor que pinta los sueños. Ella quería creer que era solo una coincidencia infantil, pero el universo parecía disfrutar provocándola. Creo que sí le gusta, respondió, intentando sonreír. Él decía que la lluvia lava lo que el sol no puede. La niña sonrió, satisfecha, y volvió a sus dibujos. Ana la observó por un instante, con el corazón oprimido, y pensó: ¿qué voy a hacer si él aparece de nuevo? No tuvo que esperar mucho. El sonido del timbre rompió el aire como un trueno, un toque seco, impaciente, que hizo que su cuerpo reaccionara incluso antes de que su mente lo entendiera. Caminó hacia la puerta despacio, con el corazón acelerado, las manos húmedas de nerviosismo. Se asomó por la mirilla y la sangre se le heló. Era él. Luis estaba parado allí, completamente empapado, el saco oscuro pegado a su cuerpo por la lluvia, la mirada firme y afligida. Por un momento, pensó en no abrir, pero una parte de ella, tal vez la que aún creía en explicaciones, giró la manija. ¿Qué quieres, Luis?, preguntó sin rodeos. Él dudó. Su voz salió ronca, cargada de urgencia. Necesitamos hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos. Tú tienes que escucharme. No, replicó ella. Tuviste 5 años para hablar. Ahora es tarde. Cuando intentó cerrar la puerta, él puso la mano impidiéndolo. Por favor, Ana, solo 1 minuto. Fue entonces cuando una pequeña voz interrumpió. ¿Mamá? ¿Quién es? El mundo pareció detenerse. Sofía apareció en el pasillo, sosteniendo un lápiz de color azul con la mirada curiosa. Los ojos, los mismos ojos verdes de él. La semejanza fue un puñetazo. Luis se quedó mudo. Por un instante, se olvidó de respirar. ¡Dios mío! Su voz salió temblorosa. ¿Cuántos años tiene? Ana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. 4 y medio. El silencio que siguió fue abrumador. Él retrocedió un paso, tambaleándose. La lluvia de afuera parecía acompañar el colapso dentro de él. ¿Es mi hija? Ana cerró los ojos. Vete, Luis. Pero él no se movió. Por favor, dímelo. Ella respiró hondo, luchando contra la desesperación. Ya sabes la respuesta. El rostro de él se contorsionó en asombro. Culpa, emoción, todo al mismo tiempo. Se pasó las manos por el cabello mojado, sin saber dónde colocar su cuerpo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con la voz quebrada. La rabia de ella afloró, vibrante. Lo intenté, te busqué, Luis. Llamé, fui al estudio, envié mensajes, cartas, y tú simplemente desapareciste. Él la miró, confuso. Yo nunca recibí nada. Claro que no. Cambiaste de número, de dirección, de vida. Ella lo encaró, con los ojos llorosos. Y aún así, tuviste el coraje de casarte con otra como si nada hubiera pasado. Luis se pasó la mano por el rostro, intentando recomponerse. No se suponía que fuera así. Lo juro. Entonces, ¿cómo se suponía que fuera? Yo sola, embarazada, criando una hija mientras tú pintabas cuadros y hacías promesas a otra mujer. El dolor de él era real, pero el de ella también. Fui forzado, Ana. Su voz temblaba. Mi padre se enteró de lo nuestro. Dijo que, si no terminaba, lo perdería todo. Contrató a un investigador. Se enteró del embarazo incluso antes de que yo lo supiera, y me destruyó con chantajes. Ana lo miró, incrédula. ¿Estás intentando justificar lo imperdonable? No estoy intentando justificar nada, respondió firme. Estoy tratando de explicar lo que merecías saber hace 5 años. Ella soltó una risa amarga.
Explicar ahora no cambia lo que sucedió. Detrás de ella, Sofía seguía observando, curiosa. «Mamá, ¿el señor va a entrar?» Ana tragó saliva. «No, cariño, el señor ya se va». Pero él no se fue. Dio un paso adelante, la voz baja, suplicante. «Quiero conocerla. Por favor, déjame mirarla bien». «Ya la miraste demasiado, Luis». Las lágrimas corrían ahora sin resistencia. Él se quedó inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra. Luego murmuró: «Perdí 5 años de su vida y de la tuya». Ana giró el rostro, intentando contener el llanto. Había dejado de soñar con una disculpa. El aire entre ellos se volvió denso. Él miró a la niña una vez más, pequeña, frágil, inocente, y su corazón se apretó. «Tiene mis ojos», dijo, con una media sonrisa triste. «Pero tiene mi fuerza», respondió Ana, casi en un susurro. Por un momento, pareció que diría algo más, pero desistió, bajó la cabeza y dio un paso atrás. «Lo entiendo. Voy a respetar lo que quieras, pero voy a luchar por estar en su vida. No por orgullo, sino porque ella es todo lo que todavía tengo de verdadero». Las palabras resonaron como un juramento. Él se dio la vuelta, caminando hacia el ascensor, empapado, derrotado y despierto. Ana cerró la puerta, deslizándose hasta el suelo. Lloró en silencio, el rostro entre las manos, todo su cuerpo temblando. Afuera, la lluvia continuaba. Pero por primera vez, Ana se dio cuenta de que no era solo lluvia, era un nuevo comienzo. Doloroso, inesperado, inevitable. Más tarde, al acostar a Sofía, se quedó parada al borde del dormitorio, observando a su hija dormir. El sueño tranquilo de la niña contrastaba con la tormenta dentro de la madre. Con cada respiración de su hija surgía un pensamiento. ¿Hice lo correcto? ¿Podré protegerla de este pasado que insiste en volver? El sonido del viento golpeando la ventana respondió como un susurro. No todo dolor tiene que ser eterno. Ana apagó la luz y se dejó caer en el sofá. La cámara aún estaba allí, sobre la mesa. La tomó, observó la lente y pensó: tal vez esto es lo que enseña la fotografía. No se puede borrar lo que ya fue, pero se puede elegir lo que seguirá siendo visible. Al otro lado de la ciudad, Luis estaba solo, sentado en el asiento de su coche, estacionado frente a su propio edificio. La lluvia lavaba el parabrisas, y él dejaba que le lavara la cara también. Su reflejo en el cristal parecía el de un hombre que finalmente se había reconocido, y no le gustaba lo que veía. Miró al cielo y murmuró: «Voy a arreglar esto, Ana, aunque me tome el resto de mi vida». Y en aquella promesa silenciosa, el amor perdido encontró el primer paso para renacer. Los días que siguieron fueron un ejercicio de resistencia. Ana Clara intentaba mantener la rutina, el foco en el trabajo, las risas con Sofía. Pero todo parecía más frágil. El aire, el tiempo, el sueño. Todo oscilaba como si el reencuentro con Luis hubiera reabierto no solo una herida antigua, sino una parte de ella que aún creía en lo imposible. Los mensajes comenzaron a llegar a la mañana siguiente al enfrentamiento. Textos simples, directos, dolorosamente sinceros. «No quiero volverte a lastimar. Solo quiero conocer a mi hija. Sé que me equivoqué, pero por favor, déjame reparar un poco de lo que destruí. No tienes que hablar conmigo, solo déjame verla de lejos». Durante días, Ana lo ignoró. Borraba, silenciaba, fingía que las palabras no existían, pero lo que sentía no era odio, era miedo. Miedo de que aquel hombre, el mismo que se fue sin mirar atrás, aún tuviera poder sobre ella, hasta que, en una tarde fría, mientras editaba fotos en el ordenador, miró a Sofía jugando en el suelo y se dio cuenta. La niña tenía derecho a la verdad.
Tal vez no ahora, tal vez no con palabras, pero un día preguntaría. Y Ana no quería que la respuesta fuera el silencio. Tomó el celular, respiró hondo y escribió. Mañana a las 3 en el Parque de las Almendras. Ella estará jugando en el parque infantil. Puedes observarla de lejos. El mensaje enviado se sintió como un peso saliendo y otro entrando en su lugar. El día siguiente amaneció con el cielo parcialmente nublado y un viento ligero que mecía las copas de los árboles. El Parque de las Almendras era amplio, con céspedes extensos y senderos de flores silvestres. Sofía corría alegremente por el parque infantil, el cabello recogido en 2 trenzas torcidas, la sonrisa abierta. Ana estaba allí, sentada en un banco de madera, observándola con la mirada atenta de quien intenta proteger y soltar al mismo tiempo. Luis llegó en silencio. Vestía ropa sencilla, una sudadera oscura y jeans. Cuando lo vio, el corazón de Ana se detuvo. Él no se acercó, mantuvo la distancia como prometió, pero su mirada buscaba a la niña como si intentara recuperar en minutos lo que perdió en años. Sofía subía al tobogán y reía a carcajadas, y Ana se dio cuenta de que él lloraba en silencio. Un llanto contenido, maduro, lleno de arrepentimiento y ternura. Después de unos minutos, Sofía lo notó. La inocencia infantil la hizo acercarse curiosa. «Hola, señor», dijo, sosteniendo el globo rosa que le había regalado el vendedor. «¿Le gustan los parques?» Él sonrió, tragándose la emoción. «Me gustan mucho. Hace tiempo que no vengo a uno». «¿Quieres sostener el globo?», preguntó, ofreciéndole el hilo. Ana se levantó, alarmada. «Sofía, ven aquí. No molestes al señor». Pero Luis negó con la cabeza. «Está todo bien». Sofía miró a su madre y luego a él. «¿Usted dibuja?» Él se agachó, poniéndose a su altura. «Un poco. ¿Quieres ver?» Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y un lápiz. Con trazos rápidos, comenzó a dibujar un pájaro posado en un árbol. Sofía observaba, encantada. «¡Guau! Parece que va a volar», exclamó, riendo. Ana observaba de lejos, el corazón dividido entre el instinto y la emoción. Aquella escena, simple, sencilla, dolía y curaba al mismo tiempo. Cuando Luis terminó, arrancó la hoja del cuaderno y se la entregó a la niña. «Es para ti, pero promete cuidarlo bien, ¿de acuerdo?» «Lo prometo», respondió Sofía, abrazando el papel como un tesoro. Él se levantó, listo para alejarse, pero la voz de ella lo detuvo. «Espera». Sofía corrió hacia él y le entregó un lápiz. «Ahora dibújanos a los 3». Ana se levantó inmediatamente. «Sofía», pero ya era tarde. Luis dudó, mirando la hoja en blanco. El aire a su alrededor pareció contenerse en expectativa. Luego, dibujó lentamente 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo lleno de corazones. La niña aplaudió y él sonrió. «Quedó bonito, ¿verdad?», preguntó, mostrándole el dibujo a su madre. Ana intentó disimular el temblor en su voz. «Sí, quedó. Pero ahora vámonos, hija». Sofía, a regañadientes, tomó el dibujo y corrió hacia el columpio. Ana se puso frente a Luis, manteniendo el tono firme. Fue suficiente. Él asintió, respetuoso. «Gracias por esto». Antes de irse, miró a su hija una vez más. La sonrisa, el brillo en sus ojos, la espontaneidad que tanto le recordaba a Diana. Cuando se alejó, ella lo siguió con la mirada, sintiendo algo que no sabía nombrar. Tal vez compasión, tal vez recuerdo, tal vez el inicio del perdón, pero no estaban solos. Al otro lado de la calle, un coche negro permanecía estacionado. Los cristales oscuros escondían el rostro de la mujer que observaba todo. Inmóvil, calculadora, Vanessa. Ella seguía la escena como quien presencia una traición escenificada. El semblante tranquilo escondía el caos interior. Cada risa de la niña, cada mirada de Luis,
Cada gesto intercambiado entre él y Ana era un golpe. Dentro del coche, el aire parecía más denso y el silencio era cortante. «Entonces es verdad», murmuró, apretando el volante. Me mintió todo el tiempo. El conductor a su lado mantuvo los ojos al frente, sin atreverse a comentar. Vanessa se inclinó hacia adelante, mirando una vez más por la ventana. Vio a Luis agacharse para hablar con Sofía, y su corazón se endureció. No eran solo celos, era humillación. «Él la va a pagar por esto», dijo en voz baja, como quien hace un voto. Cuando el encuentro terminó, Ana y Sofía regresaron a casa. En el camino, la niña hablaba sin parar del señor que dibujaba bonito y del pájaro que quería volar. Ana sonreía por fuera, pero por dentro libraba una guerra. Cada palabra de su hija era un recuerdo de algo que pudo haber sido y nunca fue. Al llegar a casa, guardó el dibujo en un portarretratos simple y lo colocó sobre el estante. Sofía, feliz, corrió a su dormitorio. El teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «No debiste llevar a tu hija a verlo. El mundo es demasiado pequeño para secretos tan grandes como los tuyos». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró por la ventana hacia la calle y tuvo la sensación de estar siendo observada, pero no había nadie. Respiró hondo, tratando de ignorar el miedo. «Debe ser coincidencia», se murmuró a sí misma, pero su corazón, experimentado en presagios, sabía que no lo era. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ana se quedó sentada en el sofá mirando el dibujo de los tres juntos. La imagen era infantil, pero llevaba un significado devastador, un sueño simple que el destino insistía en negar. Pasó los dedos sobre el papel y sintió un nudo en la garganta. Afuera, el viento soplaba fuerte y ella cerró los ojos. Lo que ella no sabía es que, en esa misma hora, Vanessa llamaba a un detective privado. «Quiero todo sobre esta mujer», dijo con frialdad. «Dirección, pasado, familia, quiero fotos, pruebas y lo quiero antes de la cena de ensayo». El hombre, al otro lado de la línea, respondió con eficiencia. «Considere que está hecho». Vanessa terminó la llamada y se miró al espejo. El reflejo mostraba un rostro impecable, pero sus ojos estaban oscuros, consumidos por algo que ya no era amor. Al otro lado de la ciudad, Ana se durmió en el sofá, abrazada a la cámara. El flash parpadeó solo, como si el destino tomara una foto invisible de aquella mujer que, sin saberlo, acababa de ser colocada en el centro de una guerra. El amanecer fue frío y gris, como si el propio cielo presintiera que algo sombrío estaba a punto de suceder. Ana Clara se despertó con el corazón oprimido y la extraña sensación de que el mundo a su alrededor estaba diferente, demasiado silencioso, demasiado tranquilo. El tipo de calma que precede a una tormenta. Sofía dormía profundamente, abrazada al dibujo que había hecho con Luis en el parque. Aquel papel simple y colorido se había convertido en su tesoro más preciado. Ana la observó por un instante, pasando los dedos con delicadeza por el cabello de la niña, y se susurró a sí misma: «Nada ni nadie se lo quitará». Pero al otro lado de la ciudad, alguien ya se movía para intentar exactamente eso. En la lujosa residencia de los Almeida, el desayuno se servía con la precisión de un ritual. Copas, platería, silencio. Luis apenas tocaba la comida. Pasaba el dedo distraídamente por la servilleta, mirando a la nada, mientras su hermano, Roberto, lo observaba en silencio. «Desapareciste ayer», dijo Roberto, rompiendo el ambiente. «Vanessa llamó aquí 10 veces». Luis suspiró. Necesitaba pensar. Pensar o revivir el pasado. Luis levantó sus ojos, cansados. «Es lo mismo». Roberto se recostó en la silla, midiendo sus palabras.
Te estás destruyendo y arrastrando a todos contigo. Ya no me interesa lo que los demás esperan de mí, respondió firme. Pasé años viviendo para la imagen de la familia. Ahora quiero vivir para la verdad. El hermano se quedó en silencio por unos segundos antes de levantarse. Caminó hasta la ventana y habló en un tono más bajo, más denso. Entonces es hora de que sepas cuál es la verdad completa. Luis lo miró, intrigado. ¿Qué quieres decir con eso? Roberto se giró, sus ojos cargados de algo que mezclaba culpa y compasión. Hace 5 años, cuando desapareciste de la vida de Ana, no fue solo papá quien te presionó. Fui yo también. La revelación cayó como un golpe. ¿Tú qué? Ayudé a separarlos, confesó. Estaba convencido de que ella era una amenaza para la empresa, que la relación de ustedes lo pondría todo en peligro. Y cuando descubrí que estaba embarazada, fui yo quien le entregó la información a papá. La experiencia que siguió fue asfixiante. Luis se levantó lentamente, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Destruiste mi vida, Roberto. Destruí tu ilusión, replicó el hermano con aparente frialdad. Y ahora estoy tratando de arreglar lo que aún se puede salvar. Luis se pasó las manos por el cabello, perturbado. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque ella necesita saber que no mentiste, que fuiste manipulado. Roberto lo miró fijo. ¿Y por qué, si no dices la verdad, alguien más lo hará por ti? Completó, sacando un sobre del saco y tirándolo sobre la mesa. Vanessa, dentro había fotos. Ana y Sofía en el parque. Luis al fondo, arrodillado frente a la niña. Escenas captadas por una lente oculta. Ella contrató a un detective, explicó Roberto. Está tramando algo. Y no se detendrá hasta destruir todo lo que quede entre ustedes. Luis se quedó en silencio, la mirada fija en las imágenes. Algo dentro de él, que aún se resistía, finalmente se rompió. No voy a permitir que eso suceda, dijo firme. No más. Horas después, Ana estaba en casa lavando los platos cuando oyó que golpeaban a la puerta. Por un instante, pensó que era el cartero. Pero al abrir, encontró a Roberto Almeida frente a ella. Impecable, sobrio, con una expresión grave. «Sé que soy la última persona que esperabas ver», comenzó él, quitándose el sombrero e inclinando la cabeza en un gesto respetuoso. Ana lo miró con desconfianza. «Eso es poco. Eres la última persona que quería ver». Él no reaccionó. «Lo entiendo, pero estoy aquí porque necesitas saber lo que realmente sucedió. No quiero disculpas». «No vine a traer disculpas, Ana. Vine a traer hechos». Algo en su voz, fría, directa, casi dolorosamente sincera, hizo que ella dudara. Sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. «Hace 5 años, cuando estabas embarazada, mi padre y yo contratamos a un investigador para que te siguiera. Nos enteramos del embarazo incluso antes de que Luis lo supiera, y lo usamos para controlarlo». Ella lo miró, horrorizada. «¿Qué?» «Le dijimos que lo estabas usando, que querías sacarle dinero a la familia». Él creyó hasta cierto punto. Pero cuando intentó buscarte, su padre ordenó que lo alejaran de todo. Cambiamos su número, cortamos el contacto con los amigos, y el resto ya lo sabes. Ana se llevó la mano a la boca, sintiendo que las lágrimas subían. ¿Entonces todo lo que él dijo era verdad? Roberto asintió. Sí. Él no te abandonó por elección. Fue forzado. Pero su silencio posterior, ese fue el error que nadie puede perdonar por él. Ella caminó por la sala, desorientada. Ustedes acabaron con la vida de 2 personas por orgullo. 3, corrigió él, bajando la mirada. Porque, desde aquel día, él nunca volvió a ser el mismo. Ana respiró hondo, su pecho pesando. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque Vanessa se enteró de todo.
y va a usar esta historia para acabar con ustedes dos. Ella lo miró, alarmada. ¿Cómo es eso? La cena de ensayo de la boda es mañana y ella planea exponerte públicamente. Mostrar estas fotos, dijo, sacando el sobre con las imágenes del parque. Y revelar que Sofía es su hija delante de todos. Ana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, ella no haría eso. Lo hará, respondió con frialdad. Y lo va a hacer. Un silencio helado se cernió entre los dos. El sonido del reloj en la pared era el único ruido en el ambiente. ¿Entonces eso es todo?, preguntó ella, amarga. ¿Ustedes destruyen y luego vienen a avisar cuando es demasiado tarde? Roberto la miró a los ojos y, por primera vez, su máscara de control cedió. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar impedir lo que ella va a hacer. Puso una tarjeta sobre la mesa. Mañana, 7 de la noche. Mansión Almeida, estate allí y lleva pruebas. ¿Pruebas? Cualquier cosa que demuestre que no eres el monstruo que ella pintará. Salió sin mirar atrás, dejando a Ana de pie, sola, rodeada de verdades que no había pedido. Esa noche, Ana apenas durmió. El sonido de la lluvia golpeando el cristal se mezclaba con el ritmo de su corazón acelerado. Las palabras de Roberto resonaban. Ella te va a exponer. Con cada pensamiento, un recuerdo venía. El día que conoció a Luis, su risa mezclada con el olor a pintura, las promesas susurradas entre pinceles y sueños. Todo parecía distante, pero todavía demasiado vivo para ser olvidado. De madrugada, se levantó, tomó la cámara y comenzó a imprimir fotos antiguas. El primer portafolio que él elogió, las imágenes de Sofía todavía bebé. Las pruebas de que, incluso sola, ella construyó algo digno. Mientras lo hacía, se susurró a sí misma. Si quieren destruirme, van a tener que mirarme a los ojos mientras lo intentan. A la mañana siguiente, Vanessa se despertó temprano, tomó café con serenidad, eligió el vestido dorado que usaría esa noche y le pidió al maquillador que le diera una mirada firme, pero elegante. Frente al espejo, sonrió. Hoy, la farsa termina. El reflejo en el cristal mostraba una mujer hermosa, pero sus ojos denunciaban algo más sombrío, la satisfacción fría de quien cree tener el control. Al otro lado de la ciudad, Luis vestía un traje oscuro, el mismo que usó el día que conoció a Ana. Estaba decidido. No permitiría que nadie volviera a escribir la historia por él. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roberto en la puerta de la oficina. Luis respondió sin dudar. Decir la verdad. El hermano asintió, un raro gesto de respeto. Entonces que sea la última mentira en caer. Y así, mientras el sol se escondía detrás de las nubes y la noche se preparaba para la cena que lo cambiaría todo, cada pieza del destino se movía lentamente hacia lo inevitable. La noche llegó como un espectáculo. La mansión Almeida brillaba bajo decenas de luces y el jardín, cubierto de flores blancas, exhalaba un suave perfume que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Coches de lujo estacionaban uno tras otro, y el sonido de las risas y las copas resonaba por las paredes de mármol. Pero detrás del glamour había un secreto a punto de estallar. Ana Clara estacionó el coche a pocos metros de la entrada principal. Dentro, el corazón le latía desbocado y el miedo parecía tomar forma. Observó su reflejo en el espejo retrovisor. Los ojos firmes, el rostro sereno, pero el pecho en guerra. Con cada respiración, recordaba lo que estaba en juego. Su dignidad, su hija, y la verdad que por tanto tiempo fue sofocada. Sé profesional, sé fuerte, se repitió en su mente. Tomó la cámara, ajustó la correa al hombro y caminó hacia la entrada. La organizadora de bodas, sin saber nada,
La recibió con una sonrisa. «Qué bueno que viniste, Ana. Necesitamos registrar todo. Esta noche será inolvidable». Ella le devolvió la sonrisa sin responder. Inolvidable, pensó. Pero no por las razones que imaginan. Adentro, los invitados conversaban animadamente. El salón era inmenso, repleto de cristales, arreglos y velas flotantes. En el centro, Vanessa se movía como una reina. El vestido dorado reflejaba las luces, su cabello impecable, su sonrisa fría. Con cada paso, parecía que se deslizaba sobre el suelo, observando a todos con la mirada de quien domina el juego. Luis, a su lado, mantenía una expresión neutra, pero su incomodidad era evidente. Desde que se enteró de la trampa planeada, no podía pensar en otra cosa que no fuera proteger a Ana y Sofía. Sus manos estaban sudorosas y su cuerpo tenso. «¿Está todo bien?», preguntó Vanessa, apoyando su copa sobre la mesa. «Sí», respondió él sin emoción, «solo cansado». Ella lo observó con una sonrisa enigmática. «Ya descansarás pronto. Después del discurso, todo va a cambiar». Esas palabras sonaron como una profecía. Ana se mantuvo en las sombras, fotografiando discretamente. El clic de la cámara era casi inaudible, pero el sonido parecía un recordatorio constante de que cada instante estaba siendo eternizado y tal vez condenado. Mientras observaba a Vanessa saludar a los invitados, sintió la mirada de Luis cruzarse con la suya. Por un breve instante, el tiempo se detuvo. Había allí una súplica muda, una advertencia silenciosa. Él sabía que algo estaba a punto de suceder y ella lo entendió. Poco después, la música bajó y el maestro de ceremonias anunció: «Señoras y señores, les pido un instante de su atención. La novia quiere decir algunas palabras». Un murmullo recorrió el salón. Vanessa caminó hasta el centro con un micrófono en la mano, su sonrisa calculada y su mirada brillando como acero. La cámara de Ana siguió el movimiento. «Hoy», comenzó ella con voz dulce, «es una noche para celebrar el amor. Un amor verdadero, limpio, sin secretos». Los invitados aplaudieron, algunos emocionados. Ella continuó con un tono cada vez más teatral. «Pero el amor, mis queridos, también exige coraje. Coraje para enfrentar la verdad, incluso cuando es dolorosa». Ana sintió que su estómago se revolvía. Luis, a su lado, se tensó. Vanessa hizo un gesto a un camarero que le entregó un sobre. El salón se sumió en un silencio casi sagrado. «A veces, el destino nos engaña», dijo ella, pausadamente, «y nos hace creer que conocemos a las personas. Pero el tiempo siempre revela quiénes somos realmente». Abrió el sobre y sacó una fotografía. La imagen de Sofía jugando en el parque apareció proyectada en la pantalla detrás de ella. La multitud contuvo la respiración. «Esta», dijo Vanessa con voz cristalina, «es la hija de la fotógrafa contratada para esta noche. Una mujer que, aparentemente, se acercó a nosotros solo por trabajo. Pero miren bien, otras fotos se sucedieron. Luis arrodillado frente a la niña, la sonrisa en sus rostros, el sutil toque de sus manos. «El nombre de esta niña es Sofía», continuó ella, «y ella es hija del hombre con quien yo debería casarme mañana». Un murmullo de shock recorrió el salón. El sonido de las copas, rompiéndose, resonó en el fondo. Ana se quedó inmóvil, el rostro pálido, el corazón martilleando en su pecho. Luis dio un paso adelante. «Vanessa, basta». «¿Basta?». Ella rió nerviosa. «¿Después de todo lo que me hiciste? ¿Después de mentir, de usarme, de esconder una hija?» «Nunca mentí», respondió él, la voz firme y cortante. «Lo que escondí fue una verdad que tú nunca entenderías.
que lo que viví con ella fue amor de verdad. El salón se quedó en silencio. Todos lo observaban. Él caminó hacia Ana, que aún sostenía la cámara como si fuera un escudo. Tomó su mano y, delante de todos, dijo con voz firme: «Sí, es verdad. Esta niña es mi hija». «¿Y esta mujer?». Miró a Ana, con los ojos llorosos. «Es el amor de mi vida». El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si el tiempo hubiera sido arrancado de su lugar. Vanessa rió, pero el sonido salió tembloroso. «Qué bonito, ¿verdad? Un padre redimido, una madre abandonada y un cuento de hadas barato para terminar». Luis la encaró con serenidad. «No es un cuento de hadas. Es lo que quedó después de que ustedes destruyeron el resto». Ella lo miró con odio, el rostro cubierto de lágrimas y rabia. «Te vas a arrepentir». «Ya me arrepentí por 5 años», respondió él. «Ahora solo quiero vivir en paz». Aquellas palabras fueron el golpe final. Vanessa tiró el micrófono sobre la mesa y se fue, sus tacones resonando como martillazos en el suelo de mármol. Los invitados comenzaron a cuchichear, algunos horrorizados, otros fascinados por el escándalo. Cámaras de celulares se levantaron, registrando cada segundo del colapso de la familia Almeida. Ana, aún aturdida, miró a su alrededor. Todo giraba. Las luces, los sonidos, las miradas. Luis se giró hacia ella. «Ven conmigo». Ella dudó. «Luis, ¿qué hiciste?». Lo que debía haber hecho hace años. Él tomó su mano y juntos caminaron por el salón. Nadie intentó detenerlos. Las puertas se abrieron y el aire frío de la noche los envolvió como un soplo de libertad. Afuera, lejos de las luces, Ana se detuvo, aún temblando. «¿Destruiste todo?». «No», respondió él, jadeando. «Solo corté los hilos que me ataban». Ella lo miró, las lágrimas corriendo. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Luis respiró hondo, como quien finalmente siente el sabor de su propia elección. Empezar de nuevo. Por un instante, el silencio entre ellos fue absoluto. La noche parecía observar. «Vamos». Él extendió la mano, sin forzar, solo ofreciendo. «Déjame intentar hacerlo bien esta vez». Ana lo miró y por un breve momento vio no al hombre que la abandonó, sino al que un día creyó en la misma pureza que ella. Su mirada era sincera, dolorida, humana. Ella no respondió. Solo dejó que el viento se llevara las palabras que su corazón aún no podía decir. Detrás de ellos, la mansión seguía iluminada, pero ahora el brillo parecía falso, hueco, sin alma. Por primera vez en muchos años, Ana sintió algo parecido al alivio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente la verdad estaba expuesta. Y la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era más ligera que la mentira. La mañana siguiente nació silenciosa, pero no había paz. La noticia se propagó como fuego. El heredero de los Almeida asume hija extramatrimonial en cena de compromiso. Sitios de chismes, columnas sociales y grupos cerrados de la alta sociedad discutían cada detalle. El discurso de Vanessa, la reacción de Luis, el rostro choqueado de Ana. Ninguno de ellos, sin embargo, sabía lo que realmente había sucedido, que detrás de cada palabra dicha había 5 años de dolor contenido. Ana, sin embargo, no leía titulares. Estaba sentada a la mesa del pequeño apartamento, mirando su taza de café frío. Sofía dormía en su habitación, ajena al caos que los adultos crearon. Afuera, la ciudad despertaba como si nada hubiera pasado. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Su corazón se disparó, pero cuando abrió, encontró a Luis, exhausto, con ojeras profundas y la mirada abatida. Vestía el mismo traje de la noche anterior, ahora arrugado, y traía en sus manos una pequeña caja de madera. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz baja.
Ana dudó por un instante. Una parte de ella quería cerrar la puerta, otra parte quería escuchar. Al final, solo dio un paso a un lado. Él entró despacio, observando el ambiente sencillo, el sofá con la manta, el cuadro con el dibujo de Sofía en la pared. ¿Así era como vivían?, preguntó casi en un susurro. Así es como sobrevivíamos, Luis. Ella se cruzó de brazos. Pero estábamos bien. Él asintió con una sonrisa triste. Ya veo. Y es exactamente por eso que vine. Puso la caja sobre la mesa y la abrió. Dentro había contratos, papeles, cartas y un sobre con el sello de la familia Almeida. No van a aceptar lo que pasó ayer, dijo él. Ya empezaron los ataques. Ana se acercó, desconfiada. ¿Qué tipo de ataques? Mis padres enviaron un comunicado oficial. Él sacó el papel y leyó en voz alta, la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Considerando la inestabilidad emocional y financiera de la señora Ana Clara Duarte, solicitamos revisión judicial de la custodia de la menor Sofía Duarte Almeida, con el objetivo de garantizar su bienestar. Ana sintió que sus piernas fallaban. Quieren quitarme a mi hija. Nuestra hija. Él se acercó y tomó sus manos. Y no lo voy a permitir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad crees que tienes poder contra ellos? Son millonarios, influyentes, capaces de comprar a cualquier juez. No van a comprar lo que yo sé. Él abrió otro sobre. Aquí están copias de todos los contratos ilegales, sobornos y transacciones fraudulentas de la empresa familiar. Si intentan algo, yo destruyo todo. Ella lo miró atónita. Eso te puede arruinar a ti también. Entonces, que me arruine. Él sonrió, cansado, pero sincero. Pasé toda mi vida defendiendo un nombre. Ahora quiero defender un amor. Por un momento, Ana no supo qué decir. El hombre frente a ella no era el mismo que la abandonó. Era alguien despojado de poder, pero lleno de propósito. No tienes que hacer esto, susurró. Ya perdimos demasiado. Es precisamente por eso que lo necesito, respondió él. No quiero que Sofía crezca pensando que el silencio es seguridad. Quiero que sepa que su amor vale una guerra. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de verdad. En los días siguientes, la batalla comenzó. El abogado de la familia Almeida envió notificaciones, documentos, citaciones. Pero a cada movimiento, Luis respondía con firmeza, presentando pruebas, testimonios, grabaciones. El imperio que lo moldeó comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Ana se debatía entre el miedo y el coraje. Había noches en las que lloraba en silencio, sintiendo el peso de todo. Pero también había mañanas en las que, al ver a Sofía jugar, sentía una fuerza nueva. Cierta tarde, Luis apareció en la puerta con una bolsa de compras. Traje pizza y un plan, dijo sonriendo. ¿Un plan? Sí. Entró, se quitó el saco y se sentó en el sofá, relajado como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Vender mis acciones, salir de la empresa y empezar de cero. ¿De cero?, preguntó ella, incrédula. Quiero un trabajo honesto, una vida simple. Miró a su alrededor. Quiero algo que parezca real. Ella rió incrédula. ¿Tú viviendo simple? Yo no sé freír un huevo, confesó con una sonrisa tímida. Pero sé lo que es importante ahora. Ana lo observó. Por primera vez, vio el brillo ligero de paz en su mirada, y algo dentro de ella comenzó a ceder. Las semanas pasaron. Sofía, que aún no entendía las complicaciones del mundo adulto, se adaptó rápidamente a la presencia de su padre. Pintaban juntos, hacían burbujas de jabón en el patio, reían de los desórdenes en la cocina.
Ana observaba todo a distancia, sintiendo que la casa adquiría una nueva respiración. En una noche silenciosa, después de acostar a Sofía, encontró a Luis sentado en el balcón, mirando el cielo. ¿Todavía despierto?, preguntó ella. No puedo dormir cuando pienso en todo lo que perdí. Él hizo una pausa, pero por primera vez no siento arrepentimiento. Ella se sentó a su lado. ¿Y qué sientes? Esperanza. El viento sopló suave, trayendo el olor de las flores del jardín. Por unos minutos no hubo necesidad de palabras. El silencio entre ellos era diferente ahora. Ya no el del distanciamiento, sino el de la reconciliación. Meses pasaron. El proceso fue archivado. La familia Almeida, ante la amenaza de las pruebas que Luis guardaba, retrocedió. La prensa se cansó y, poco a poco, la tormenta se disipó. Luis vendió las acciones, alquiló un pequeño apartamento en el mismo edificio que Ana y comenzó a trabajar en la restauración de obras. No era lujo, pero era vida. Cierta tarde, él apareció en su puerta, sosteniendo un marco envuelto en papel pardo. «Hice esto para ti», dijo, entregándoselo. Ella lo abrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era una fotografía, la primera que se tomó con Sofía a un bebé, en blanco y negro, restaurada y enmarcada con cuidado. En la parte inferior, una inscripción. El amor no necesita permiso para existir. «Quiero empezar de nuevo, Ana», dijo él con la voz temblorosa. «Pero, esta vez, no quiero prisa. Solo quiero ser digno de lo que perdí». Ella lo miró fijamente por un largo momento y, sin decir nada, dio un paso adelante, abrazándolo. El abrazo fue largo, silencioso, lleno de todo lo que las palabras no podían curar. En los meses siguientes, los cambios se consolidaron. Ana abrió su propia galería de fotografía, pequeña, pero acogedora. El lugar olía a café, las paredes estaban cubiertas de retratos y había una energía que mezclaba arte y verdad. Luis y Sofía frecuentaban el espacio casi todos los días. La niña ayudaba a ordenar los marcos, mientras él se encargaba de la parte técnica. Era un día a día simple pero completo, hecho de risas, música baja y cenas improvisadas. Y en una noche tranquila, mientras cerraban la galería, Luis la llamó. «Ana». Ella se giró. Él sostenía una pequeña caja en sus manos. «No tengo anillo, ni ceremonia, ni lujos, pero tengo certeza». Abrió la caja, revelando una alianza simple, plateada. «¿Cásate conmigo?» Ella se quedó en silencio, sorprendida, emocionada. «¿Ahora?» «No mañana, ni después. Ahora, porque por primera vez sé lo que quiero». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y qué quieres?» «Tú, nosotros, la oportunidad de ser lo que la vida no nos permitió la primera vez». Ana respiró hondo y su corazón finalmente se calmó. Entonces, sí, él puso la alianza en su dedo y en un gesto espontáneo la besó con ternura. Sofía apareció en la puerta, sonriendo. «¿Mamá y papá se van a casar?» Ellos se miraron y rieron. «Sí, mi amor», respondió Ana. «Esta vez, de verdad». Y esa noche, bajo un cielo salpicado de estrellas, supieron que el amor no borra el pasado, pero es capaz de darle un nuevo final. El sol de la tarde entraba por las amplias ventanas de la galería recién inaugurada, esparciendo reflejos dorados sobre las paredes blancas y los cuadros alineados con precisión. Cada fotografía parecía respirar. Retratos de gente común, momentos congelados de alegría, miradas sinceras capturadas por la lente de alguien que sabía ver más allá de la imagen. Ana Clara caminaba lentamente por el espacio, sus pasos resonando entre la música suave y el murmullo de los visitantes. Había olor a café fresco, risas discretas y la sensación de un nuevo comienzo en el aire.
El letrero sobre la puerta decía en letras delicadas: Luz en alma, fotografía que siente. Era su sueño, por fin concretado. Un sueño construido con esfuerzo, con noches sin dormir y lágrimas silenciosas, pero también con amor. Un amor que, contra todo pronóstico, resistió al tiempo, al miedo y a las cicatrices. Cerca de la pared central, un cuadro destacado llamaba la atención de los visitantes. Una fotografía en blanco y negro, capturada en un momento doméstico, simple. Luis y Sofía durmiendo juntos en el sofá, sus cuerpos entrelazados bajo la luz suave del atardecer. La leyenda escrita a mano por Ana decía simplemente: La paz existe y a veces viste el rostro de quien volvió. Ella se detuvo frente a la imagen, con la mirada llorosa. Aquella foto no fue planeada. Sucedió por casualidad en una tarde cualquiera, cuando la vida ya había reencontrado su ritmo. Pero al mirar por el visor y ver la escena, Ana supo. Era el retrato de aquello que ella siempre buscó capturar. Amor verdadero, sin pose, sin escenario, sin artificio. Oyó pasos detrás de ella y reconoció el sonido incluso antes de girarse. Luis se acercó despacio, vistiendo una camisa simple y con las mangas remangadas. Su rostro mostraba un cansancio sereno, el tipo de tranquilidad que solo viene después de la tormenta. Llevaba en sus manos un pequeño ramo de flores blancas, las mismas que un día sirvieron de escenario para la sesión de fotos que los separó. Traje refuerzos, dijo él sonriendo. Dicen que las flores traen suerte en el estreno de una artista. ¿Suerte? Ella rió, negando con la cabeza. Creo que lo que necesité fue coraje. Y lo lograste, respondió, acercándose. Convertiste el dolor en arte y el arte en vida. Ana desvió la mirada, emocionada. No lo hice sola. Él extendió su mano, tocando la de ella ligeramente. Sí lo hiciste. Yo solo tuve la suerte de ser fotografiado por alguien que aprendió a ver la belleza incluso en las ruinas. Por un instante, el mundo exterior desapareció. Los visitantes, los sonidos, el movimiento. Todo se disolvió. Solo quedaron ellos dos, rodeados de recuerdos y promesas no dichas. ¿Sabes qué es curioso?, dijo ella después de un rato. La foto más bonita que he tomado fue esta, y en ella yo no estaba detrás de la cámara. Él sonrió, tocando su rostro. Entonces es hora de cambiar eso. Tomó la cámara de ella, ajustó el trípode y apuntó en dirección a los dos. Ven, Ana rió sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Registrando el momento en que la fotógrafa se volvió parte de su propia historia. Ella dudó. Luego dio un paso adelante. Él la rodeó por la cintura y los dos se quedaron así, cercanos, tranquilos, con el tipo de complicidad que no necesita palabras. El clic sonó. «Listo», dijo él, mirando la pantalla de la cámara. «La foto perfecta». Ana miró el visor y sonrió. «No, aún no». Antes de que él preguntara, ella tomó su rostro con ambas manos y lo besó. Un beso tranquilo, maduro, lleno de verdad. El tipo de beso que no promete eternidad, pero construye presencia. El segundo clic vino solo, automático, como si el destino quisiera asegurarse de que ese instante jamás se perdería. Sofía, que observaba de lejos, corrió hacia ellos con una amplia sonrisa. Mamá y papá, la cámara tomó otra foto. Ellos rieron, agachándose para mirar. La imagen mostraba a los tres. Ana, Luis y Sofía, abrazados, el fondo iluminado por la luz cálida del atardecer que cruzaba el escaparate. Era una fotografía viva, llena de imperfecciones, pero perfecta en lo que significaba. Luis la observó, emocionado. Esta es la única foto que nunca estará a la venta. Ni por todo el oro del mundo, respondió ella sonriendo.
Sofía subió al regazo de su madre, apoyando la cabeza en su hombro. Somos bonitos, ¿verdad? Sí, mi amor, dijo Ana, acariciándole el cabello. Bonitos y verdaderos. Se quedaron allí, abrazados, mientras el sol se despedía detrás de los edificios y la luz dorada inundaba la galería. Afuera, la gente seguía entrando, admirando, comentando. Pero allí, en aquel rincón silencioso, la historia encontraba su final. No el fin trágico de las antiguas promesas, sino el comienzo sereno de una nueva vida. Porque, al fin y al cabo, el amor no necesita público, solo necesita coraje para ser vivido y a alguien con la mirada correcta para eternizarlo. Y Ana, con el corazón finalmente en paz, sabía que esa sería la última fotografía que necesitaría tomar para demostrarlo. Si este contenido te enganchó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale a me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda mucho al canal.